Ok, entonces vamos a ver esto de difracción. Ya terminamos con la parte de la óptica geométrica y vamos a regresar un poco a la luz como una onda. Entonces, pero de todos modos vamos a seguir utilizando esto del modelo de rayos, que nos sirvió muy bien para la parte de la óptica geométrica, para llegar a la ecuación de las lentes, de los espejos y todo eso, pero que también tiene sus limitaciones. Y una de ellas es, por ejemplo, cuando la luz pasa por bordes de los objetos o por ranuras. Pues, por ejemplo, digamos que aquí tenemos un objeto opaco, lo que sea aquí. En el modelo de rayos, lo que esperaríamos entonces es que pues, la luz al pasar aquí por este borde, tendríamos acá la parte que corresponde a donde está el objeto opaco. Si lo vemos en una pantalla, pues vamos a tener acá una parte oscura, lo que sería la sombra de este objeto. Y por acá, pues una región iluminada. ¿Ok? Esto es lo que se esperaría únicamente de considerar el modelo de rayos, pero lo que pasa en realidad es que se observa algo como esto, un patrón de este tipo, donde tenemos estas franjas, un patrón de franjas iluminadas y otras oscuras, esta zona de franjas iluminadas, otras oscuras, que esto pues no se puede explicar únicamente con el modelo de rayos, pero se explica fácilmente viendo a la luz como una onda, o sea, en el modelo ondulatorio de la luz. Lo que pasa entonces es que las ondas de luz pasan por los bordes del objeto, como este que está aquí, tenemos un disco, y entonces pues se pueden mover así, por ejemplo, en esta dirección, y acá interfieren, ¿se acuerdan de lo que hayamos visto de la interferencia de las ondas? Y pueden interferir de manera constructiva, o sea, que se refuerzan una a la otra, o de manera destructiva, que se cancelan. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces lo que se obtiene es un patrón así de este tipo. O sea, por ejemplo, aquí no se tiene únicamente la sombra del disco, sino que hay un punto brillante en el centro, que correspondería al caso que está aquí ejemplificado, que las ondas de luz pasan por los bordes, coinciden acá en el centro, interfieren constructivamente, entonces aquí tendríamos un punto brillante, y por acá tenemos este patrón de franjas iluminadas y otras oscuras. Entonces, a esto es a lo que se le llama difracción, o sea, la difracción es simplemente el fenómeno que ocurre cuando la luz pasa por los bordes de los objetos o por ranuras, ¿ok? Por ranuras pequeñas. Entonces, esta foto es de un experimento real con una moneda. Aquí se alcanza a apreciar el punto iluminado del centro, que como les digo, con el modelo este de rayos, pues no es posible explicarlo. A eso es a lo que le llamamos difracción, y a estos patrones característicos de franjas iluminadas y oscuras es lo que se conoce como un patrón de difracción. A final de cuentas, lo que está pasando aquí es una interferencia. Se le llama difracción por razones históricas, pero realmente lo que está sucediendo es una interferencia. Las ondas de luz interfieren de distinta forma, ya sea que se cancelen o se refuercen, y es lo que da lugar a este patrón. Y eso sucede también para cualquier otro tipo de ondas, ¿no? También para las ondas en el agua, por ejemplo, las ondas del sonido, y pues en particular para las ondas de la luz. Bueno, pues básicamente eso es la difracción. ¿Qué pasa si
la luz pasa por una ranura, por ejemplo, que la ranura sea del orden de magnitud de la, la distancia de la ranura. O sea, aquí esto está ejemplificando una ranura, que suponemos que esto tiene una anchura d. Si la longitud de onda es del orden de la ranura o de la apertura aquí, o mucho más grande que la distancia aquí de la ranura, entonces esto lo podemos ver como una fuente puntual. Aquí está ejemplificado también con el modelo de rayos, creo que ya se los había puesto. Lo que pasa aquí entonces es como si esto fuera otra fuente de ondas. Y aquí pues está puesto nada más como si fuera una sola fuente, pero ahora lo podemos ver como varias fuentes que hay aquí. O sea, la ranura actuaría como fuente de varias ondas. Vamos a tener ondas de luz así en varias direcciones y esas son las que van a interferir sobre la pantalla y crear este patrón de difracción característico, que son de esta forma. O sea, tenemos una zona muy iluminada en el centro, que se conoce como el máximo central, y luego varias franjas que va disminuyendo la intensidad, que serían los máximos secundarios. Intercaladas ahí tenemos estas franjas oscuras, que es donde estarían los mínimos. Son las zonas donde las ondas de luz se cancelan una a la otra. Y tenemos estas franjas oscuras. Entonces esto es un patrón de difracción característico, si estamos en alguno de estos casos. Y es sencillo calcular entonces los ángulos a los que corresponden estas franjas, ya sea las iluminadas o las oscuras. Bueno, a la situación donde tengamos, aquí tenemos los rayos de luz que inciden sobre aquí este objeto que tiene una pequeña ranura por acá. Acá está la pantalla donde se va a formar el patrón de difracción. Entonces vamos a suponer que la pantalla está muy lejos de donde está la ranura. Aquí está esta distancia L, vamos a suponer que esta está muy lejos. Y lo mismo, la fuente de luz está muy lejos acá de donde incide la ranura. ¿Okay? Eso simplemente para que sea fácil analizar el patrón de difracción. Y a eso se le conoce como difracción de Fraunhofer. No importa mucho el nombre, simplemente lo que vamos a hacer es válido bajo esas aproximaciones, pero bajo esas suposiciones. Suponemos que la pantalla está muy alejada de la ranura y la fuente de luz a su vez está muy alejada de donde está la ranura. Bueno. Y podemos ver, por ejemplo, qué condiciones tiene que cumplir para los mínimos. O sea, para los mínimos van a ser acá lo que corresponde a las franjas oscuras en el patrón de difracción. Simplemente vamos a analizar lo que le pasa acá en la ranura. O sea, que le hacemos un zoom a la ranura que teníamos ahí. Es esta. Bueno, ya lo había puesto que tenía una longitud D. Aquí simplemente le estamos llamando A. La luz incide sobre la ranura. Y ahorita para facilitar el análisis, pues vamos a dividirla en dos secciones. ¿Okay? Esta es nuestra ranura, por donde pasa la luz, tiene una longitud A y simplemente la dividimos entre dos. Pues tenemos esta parte de acá arriba y esta parte de acá abajo. La luz que sale de aquí entonces está toda en fase. Todos estos puntos, aquí está ejemplificado con rayos, pero representan una fuente de luz. ¿Okay? Todo esto lo podemos ver como fuentes de ondas de luz, fuentes puntuales de ondas de luz, cada una aquí, cada uno de estos puntos, y estos son los que van a interferir.
Bueno, entonces, justo cuando salen de aquí, pues todos están en fase, pero por ejemplo, si lo vemos aquí en el dibujo, fíjense lo que pasaría aquí con el rayo 1 comparado con el rayo 3. Este recorre una distancia mayor. O sea, digamos, aquí todos están en fase. Si trazamos esta línea acá, que llegue aquí perpendicular a este rayo, entonces el rayo 1 va a recorrer esta distancia mayor una vez que salen de la ranura con respecto a este, al 3 que está aquí justo en donde está la ranura. ¿Ok? Esta distancia de aquí. Entonces vamos a tener esa diferencia en el camino de la luz, en la trayectoria de la luz. Aquí, por ejemplo, para el rayo 1 y el 3, como les decía. Y también lo tendríamos para el 2 y el 4. O sea, tendrían esa misma diferencia, el 2 y el 4. Y el 3 y el 5, ¿no? También. Ok, también aquí. El rayo 3, a final de cuentas, va a tener esta trayectoria adicional, esta distancia adicional que el rayo 5. Bueno, pues vamos a tomar este ángulo que está medido con respecto a esta horizontal, o sea, esta que sea normal a donde está nuestra rendija. Pues tomamos este ángulo θ. Todos estos rayos van a tener el mismo ángulo θ aquí con respecto a la horizontal. Y entonces es fácil ver cuál sería esa diferencia de la trayectoria de la luz, por ejemplo, entre el rayo 1 y el rayo 3. ¿Okay? Si nos fijamos aquí en este triángulo, que está en amarillo, traten de visualizarlo como si tuviéramos acá, cómo se compara ese triángulo con este que está aquí, lo que tuviéramos aquí, si este lo completamos por acá. Lo voy a poner aquí más para que sea fácil de verlo. Tendríamos este triángulo de aquí. Piensen en rotarlo, o sea, de manera que acá donde está el lado recto de 90 grados coincida con este de aquí. ¿Ok? Entonces, si este triángulo lo volteamos, o sea, bueno, no me pueden ver, pero supongan que como si lo levantaran del plano aquí de la lámina, y luego lo voltean y lo hacen coincidir con este, está acá. Entonces, este ángulo recto, pues va a ser este ángulo recto. La hipotenusa, que es esta, ahora va a ser esta. Y el ángulo θ, entonces va a ser este de aquí. ¿Ok? Entonces, este de aquí también es el ángulo θ. Y justo el objetivo de dividir la ranura en dos, pues es más para que tengamos aquí entonces este valor de la hipotenusa. Esto sería A entre 2. El seno de este ángulo, pues es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Vamos a ponerlo así. El seno de ese ángulo va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. Me interesa encontrar el cateto opuesto porque es justo la distancia que recorre este rayo más que el 3, ¿ok? Que es lo que quería calcular. Entonces, si despejamos de acá el cateto opuesto, eso va a ser la hipotenusa por el seno. Y la hipotenusa pues, es simplemente A entre 2. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, eso es justo lo que dice aquí. Entonces, la diferencia en el recorrido de la luz entre el rayo 1
Y el rayo 3 va a ser justo esto, que entonces quedamos que es A entre 2 por el seno del ángulo. ¿Ok? Bueno, y lo mismo va a pasar entre el 2 y el 4, y entre el 3 y el 5. Ahora, ¿qué pasa si quiero que esta sea, vamos a tomar esta condición para los mínimos, o sea, cuando tengamos interferencia destructiva, que entonces esta onda con esta que le correspondería acá al 3 se cancelen cuando lleguen a la pantalla. Si nos regresamos a nuestra función de onda, ¿se acuerdan? Teníamos una diferencia, nos voy a poner aquí así gráficamente rápido. Digamos que tenemos nuestra función sinoidal. Una de ellas. Y para que esto se cancele con la otra onda, digamos que esta sería la del rayo 3, por ejemplo, si esta queremos que se cancele con la del rayo 1, entonces la otra tendría que ir así, ¿no? Algo así, de manera que las crestas de una coincidan con los valles de la otra, ¿sí? Esta cresta coincide con el valle de acá y entonces estas se cancelan una a la otra. Aquí tendremos una interferencia destructiva, como ya habíamos visto, y si se acuerdan, eso corresponde a una diferencia de fase de pi o de 180 grados, que es lo mismo, que entonces lo que tendríamos aquí, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, así nada más para recordar, para que lo recuerden rápido. ¿Se acuerdan que teníamos nuestra función de onda? Seno de k por x menos omega t. Y acá le poníamos una fase, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que esta fase en una es 180 y en la otra es 0. O sea, hay una diferencia de fase entre las dos ondas de 180 de pi. Y simplemente si lo vemos como, o sea, vamos a poner todo esto como una sola variable para que sea rápido. Si tenemos seno de x más pi, digamos, o sea, aquí la x pues, representa todo esto y pi es la fase. ¿Sí? Si se acuerdan de la fórmula esta para la suma del seno de dos ángulos, esto nos queda seno de x coseno de pi más seno de pi coseno de x. ¿Okay? El seno de pi, que es el seno de 180, esto es 0, eso se va, y el coseno de pi, que es coseno de 180, esto nos da menos 1. ¿Okay? Entonces esto nos quedaría menos el seno de x. Entonces digamos que tenemos nuestra función de onda, una de ellas es esta, y la otra tiene la misma x y el tiempo, pero está desplazada esta fase de pi. Entonces, por este resultado, todo esto al final nos va a quedar menos la que teníamos originalmente, y cuando la sumamos se cancela. Entonces, este caso de aquí de que tenemos interferencia destructiva. ¿Okay? Entonces, acuérdense, aquí tenemos una diferencia de fase entonces de 180 grados. ¿Y a qué corresponde con respecto a la longitud de onda?
O sea, fíjense cómo podríamos hacer coincidir la onda que está en rojo con la onda que está en negro. Pues, por ejemplo, podríamos tomarla de aquí, como si pudiéramos jalar la onda, la tomamos aquí de esta cresta y la movemos para acá, a la derecha, hasta que coincida con la cresta de la que está en negro. Ok, bueno, aquí ya me pasé, pero la latencia de esto está medio mal. Aquí, ok. Entonces tomamos la roja y la movemos hasta que coincida cresta con cresta y valle con valle con la negra. ¿Y eso a qué corresponde en cuanto a la longitud de onda? O sea, acuérdense, la longitud de onda sería, por ejemplo, esta de acá. Ambas tienen la misma longitud de onda, tienen la misma acá, solo está cambiando la fase entre ellas. Entonces, esto de acá es una longitud de onda. Para que coincidan, entonces tendríamos que mover una de ellas con respecto a la otra, justo la mitad de la longitud de onda. ¿Ok? Eso es lo que están desfasadas en cuanto a la longitud de onda. Entonces, están desfasadas 180 grados, y si lo vemos con respecto a la longitud de onda, están desfasadas media longitud de onda. ¿Ok? Bueno, creo que aquí del dibujo se ve bien. Y esto es todo lo que necesitamos, entonces nos regresamos acá. Pues por un lado tenemos que aquí la diferencia en la trayectoria para la luz de estos dos rayos del 1 y el 3 es esta, y si eso interfiere destructivamente, entonces esto lo tenemos que igualar a la longitud de onda entre dos. Y esta es la misma fuente de luz, o sea, por eso también aquí tenemos la misma longitud de onda. Estamos suponiendo que esta es una fuente, tenemos luz monocromática de una sola longitud de onda. Entonces, lo que encontramos aquí, lo igualamos a lambda entre 2. Y aquí ya estamos metiendo la condición con esto de que interfieran destructivamente. Bueno, entonces simplemente pues, nos quitamos el 2 de los dos lados, nos quedaría así. Y le ponemos un signo menos simplemente para tomar los rayos que salen en la dirección opuesta a esta. O sea, podemos tomar este ángulo teta o menos el ángulo si consideramos ahora un rayo que vaya así, por ejemplo, para acá. ¿Sí? Entonces, este rayo que va para acá, pues tiene mismo teta, como ahora lo estamos midiendo por abajo de nuestro eje de referencia, pues ahora le ponemos acá un menos. Y ya tenemos entonces nuestra condición para que interfieran destructivamente. El seno del ángulo pues, tiene que ser igual a más menos lambda entre A. Bueno, eso es si dividimos nuestra rendija en dos. Por ejemplo, si la dividimos en cuatro partes iguales, lo único que va a cambiar acá es el valor de la hipotenusa que utilizamos para calcular esta distancia. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí A entre 4, si ahora lo dividimos en cuatro partes iguales. Y entonces, ¿qué nos quedaría de las ecuaciones? Este lado es el mismo, porque esta es la condición para que interfieran destructivamente. Lo que cambia acá nada más es el valor de la hipotenusa. Aquí tendríamos A entre 4. Si el 4 lo pasamos para acá y dividimos entre el 2 que tenemos aquí, pues nos queda esta condición. ¿Okay? Entonces, esta primera de aquí sería para tomar el tamaño de nuestra rendija, la dividimos a la mitad. Esta de aquí si la dividimos entre 4. Y esta de acá sería si la dividimos entre 3. Entre 6, perdón.
entre 6. Pues lo que cambia es que este 2, pues ahora va a ser 6. Acá nos queda 6. Dividido, lo pasamos acá. Dividido entre 2 nos queda 3. Y así nos podemos seguir. Entonces, todo esto lo generalizamos de esta forma. Vamos a tener una interferencia destructiva si es que el seno del ángulo, donde el ángulo es este, que estamos midiendo aquí con respecto a la horizontal, si es que el seno del ángulo es m veces la longitud de onda entre el tamaño de la rendija, donde m es un entero distinto de 0. Eso puede ser más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4 y así. Cualquier entero. Entonces, cada valor de m va a corresponder a una franja de estas de oscuras en el patrón de difracción. Entonces, de esta manera sencilla, pues ya tenemos esta condición para las franjas oscuras. Bueno. Ahora, con la difracción está asociado esto que llamamos resolución, y es simplemente, por ejemplo, qué pasa con las imágenes de dos fuentes de luz que estén más o menos cercanas una de la otra, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, que esto es un telescopio y estamos observando acá dos estrellas. Entonces, dependiendo del ángulo que tengan aquí, cuando pasan acá por la rendija, que a su vez pues, depende de qué tan separadas estén las fuentes de luz, entonces vamos a tener un patrón de difracción para cada una. O sea, esta que está acá sería el de este, y esta que está en rojo sería el de este. Esto está ejemplificando lo que sería el máximo central, o sea, la parte más brillosa, la parte central brillosa. Aquí está graficado en términos de la intensidad, pero no vamos a ver la ecuación para la intensidad, que es algo compleja. Y, y no la necesitamos. O sea, simplemente aquí es donde sería más intensa, donde está el máximo central. Estas partes de acá, donde están los mínimos, son las franjas oscuras, y así, ¿no? Y estas partes serían los máximos secundarios, las franjas brillantes que están después del máximo central. Pues aquí tendríamos un patrón de difracción mezclado, pero donde todavía se alcanzan a distinguir los máximos centrales de cada una de las fuentes de luz. ¿Ok? Si las fuentes de luz, si estas dos fuentes de luz, que aquí las estamos tomando como puntuales, están muy pequeñas, muy cercanas entre ellas, entonces aquí tendríamos un ángulo muy pequeño. Este patrón de difracción que acá es discernible para cada una, se empieza a hacer borroso, ¿no? No que se haga borroso el patrón de difracción, sino que ya no podemos distinguir entre los dos patrones distintos. Y empezaríamos a ver un solo patrón de difracción, aunque tenemos acá dos fuentes distintas. ¿Ok? Bueno, ¿y dónde está el límite? Donde empieza a pasar esto, pues es lo que se conoce como el criterio de Rayleigh, y es simplemente que cuando el máximo central de una imagen, de una de ellas, el máximo central, cae en la primera franja oscura de la otra, o sea, cae en el primer mínimo de la otra, decimos que las imágenes están apenas resueltas o justo resueltas, o sea, cuando apenas son discernibles una de la otra. ¿Okay? Bueno. Y podemos aplicar esto que ya habíamos encontrado para las franjas oscuras. Teníamos entonces esta para la primera, ¿no? Que es la que le corresponde acá, con m igual a 1. Y tenemos aquí m igual a 1, entonces esa sería la primera franja oscura de uno de los patrones de difracción. Y
luego simplemente consideramos que el ángulo que hacen aquí los rayos de estas dos fuentes que están cercanas es muy pequeño y utilizamos la aproximación de siempre de aproximar el seno del ángulo por el mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, si esto de acá lo hacemos seno de teta aproximadamente teta, entonces tendríamos la condición para el ángulo mínimo cuando tenemos una resolución de las dos imágenes. Por eso se le llama esto resolución. El ángulo mínimo tendría que cumplir entonces esta condición, la longitud de onda dividido entre la distancia aquí de la rendija. Y esto es importante, por ejemplo, aquí está hecho para una rendija. Se puede hacer esto también para cuando tenemos una apertura circular, o sea, cuando la luz pasa por un orificio que sea circular en vez de una rendija, como estaban los ejemplos anteriores. La física es la misma, o sea, el efecto de difracción es el mismo, nada más que las matemáticas se complican bastante, y pues simplemente vamos a ver el resultado. Pero la idea es exactamente la misma. Entonces, si tenemos dos fuentes de luz que pasan ahora por una apertura circular y están lo suficientemente separadas, entonces vamos a tener dos patrones de difracción que son distinguibles uno del otro, ¿no? Como este que está aquí. Los dos máximos centrales, los máximos secundarios y las franjas oscuras. Es un patrón de difracción igual que el que habíamos visto para la rendija, solo que ahora son patrones circulares. ¿Okay? Si las fuentes de luz están muy cerca una de la otra, entonces aquí estaríamos en el caso del criterio de Rayleigh, cuando apenas son resueltas. ¿Okay? O sea, aquí apenas sería discernible un máximo central del otro. Y ya si están más cercas una de la otra, de las fuentes de luz, pues entonces ya nada más veríamos un único patrón de difracción, ya no podemos discernir las imágenes de las dos fuentes. ¿Okay? Decimos que ya no están resueltas. Y la condición entonces para estar en este caso, cuando apenas son discernibles o cuando apenas están resueltas, es esta, parecida a la que teníamos para la rendija. El ángulo mínimo entonces ahora va a ser la longitud de onda, en vez de tomar la longitud de la rendija, pues ahora tomamos el diámetro de la apertura circular. Y este es un factor que sale de integrar ahí unas funciones feas que quedan. ¿Okay? Pero tiene la misma forma. Entonces, esta es la condición para que apenas sean resueltas las imágenes de dos fuentes, donde D es el diámetro de la apertura circular. Bueno, y esto de acá, como les decía, es simplemente graficar las intensidades de la luz, ¿no? Ok. Esto de la resolución se le aplica a todos los instrumentos ópticos, o sea, todos tienen un límite de resolución. Vamos a ver el del microscopio, que es el que más nos interesa. Pues se puede aplicar al ojo, a la cámara, los telescopios y demás. Entonces, para el microscopio conviene definir la separación entre los objetos como S. Aquí suponemos que tenemos acá nuestros objetos que son las fuentes de luz y están separados a una distancia S. A esto le llamamos S. Inciden en la apertura circular y consideramos que el ángulo entre ellos
Esto sería teta. Y acá está justo entonces la apertura circular, que sería, por ejemplo, la lente objetivo del microscopio. ¿Ok? Bueno, entonces esta distancia la podemos tomar, o el ángulo lo podemos tomar como S entre F, donde F, acuérdense, es la distancia focal. Si recuerdan, para el microscopio necesitamos que la lente objeto, o más bien que el objeto, esté en el punto focal de la lente objeto, o muy cercano, ¿no? O sea, eso sería justo suponer que aquí es donde están nuestros objetos, o sea, nuestros objetos O1 y O2, y acá está la lente objeto del microscopio, que sería esta, y entonces colocamos los objetos justo en el punto focal de la lente objeto, o muy cerca de ellos, ¿no? Así como habíamos visto, muy cerca de donde está el punto focal. Entonces podemos aproximar esta distancia justo como la distancia focal. Utilizamos entonces, podemos ver, escribir la tangente del ángulo, como es entre F, y simplemente utilizamos la aproximación de siempre de ángulos pequeños, y nos da esto que tenemos aquí. Bueno, entonces esta S, que es la distancia entre los objetos, pues es simplemente el ángulo por la distancia focal. Y esta S le llamamos el poder de resolución del microscopio, o resolvent power en inglés, por eso está aquí como RP. Se le llama, bueno, o la potencia de resolución sería más bien en español. En inglés, pues sí es resolvent power. En español sería potencia de resolución. Es igual hasta S, que es la distancia entre los objetos, y es simplemente la distancia focal por el ángulo. ¿Okay? Y aquí el ángulo, entonces, lo sustituimos por el ángulo mínimo que encontramos acá, bueno, que teníamos acá, porque no lo encontramos. Este, el ángulo mínimo, para que justo estén resueltas las dos imágenes. Esperamos que es este, 1.22 lambda entre D, multiplicado por la distancia focal. Entonces, esto nos da la potencia de resolución del microscopio. ¿Okay? Y bueno, de aquí podemos ver también en la práctica, pues lo mejor que podemos tener es una lente objeto cuya distancia focal sea igual al radio. O sea, digamos que la distancia focal sea igual al radio. En la práctica es lo que se puede fabricar. Lo mejor que se podría fabricar, digamos, sería algo así. Si la distancia focal es igual al radio, esto pues es el diámetro entre dos. ¿Okay? Entonces, si esto lo sustituimos acá nos va a quedar el poder de la potencia de resolución del microscopio. Va a ser 1.22 por lambda. La distancia focal, entonces la aproximamos a D entre 2. Y acá ya teníamos la D dividiendo, cancelamos estas dos. Nos queda lambda por 1.22 entre 2. Y esto es 0.6 lambda. Entonces, aproximadamente dentro de un factor de 2, digamos, esta sería la potencia de resolución de un microscopio. ¿Sí?
Entonces, es por esto que si tenemos distancias menores a la longitud de onda de la luz que estemos usando, entonces ya no podríamos resolver la imagen, ¿sí? Hasta aquí es el límite de los microscopios ópticos, o tendríamos que utilizar aquí una longitud de onda menor para tener una potencia de resolución mayor. Una longitud de onda menor nos daría frecuencias mayores, y entonces nos saldríamos, por ejemplo, nos saldríamos acá del rango de la luz visible, tendríamos microscopios de rayos X, cosas así, que vamos a ver con un poco mayor de detalle la siguiente semana. Bueno, entonces esto es para la resolución del microscopio. Y otra aplicación importante de la difracción es esta de difracción por rayos X, que se utiliza mucho para determinar la estructura cristalina de los sólidos y también para determinar la estructura tridimensional de las moléculas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos un cristal de sal. Esto sería un cristal de cloruro de sodio. Están las esferitas azules, que son las que tienen mayor masa, debe ser el cloro, entonces por acá representaría los iones de cloro negativos, y entonces las rojas serían los iones de sodio positivos. Y tenemos este arreglo cristalino, ¿no? De la sal, de un cristal de cloruro de sodio. Pues lo que lo forma un cubo que tendría esta longitud A. Si hacemos incidir rayos X sobre D, entonces pues se van a reflejar sobre los planos estos. Tenemos aquí estos distintos planos donde están los átomos. Y se van a reflejar, ¿ok? Inciden y se reflejan. Entonces, a final de cuentas, aquí para la difracción de rayos X, tenemos un simple fenómeno de reflexión. Y una vez que lo proyectamos en la pantalla, pues esto nos va a dar un patrón de difracción, que es un fenómeno de interferencia, ¿ok? Pero básicamente es lo que ya hemos visto. O sea, aquí lo que interviene es la reflexión, y al proyectarse, pues es la interferencia de las ondas de luz. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora fíjense que aquí, a diferencia de cuando vimos la reflexión, vamos a considerar este ángulo que hacen los rayos incidentes con el plano donde están los átomos, y no estamos tomando el ángulo como siempre, como deberíamos hacerlo, de hecho, con respecto a la normal, ¿no? ¿Sí? Esto también es simplemente por razones históricas. Igual podríamos tomar acá el ángulo de reflexión con respecto a la normal, ¿no? Como habíamos visto en la reflexión. Pero bueno, vamos a tomar este ángulo, que es el ángulo del rayo incidente con el plano donde están los átomos, ¿okay? Por ejemplo, aquí está ejemplificado tenemos este rayo que incide aquí, rebota en el plano, en alguno de los átomos estos de cloro o de sodio, y se refleja. Ahora, si esto lo bombardeamos con rayos X, o sea, vamos a tener aquí varios rayos, y pueden incidir en distintos planos, ¿okay? Entonces aquí está ejemplificado nada más para dos. Este rayo incide en el plano superior, se refleja, y este rayo incide acá en el plano que está abajo, que sería este de acá, por ejemplo, incide en el plano inferior y se refleja. Y entonces aquí también va a haber una diferencia en el recorrido de la luz, en la trayectoria de la luz. ¿Cuál diferencia entre estos dos? Pues justo esta parte de aquí más esta parte de acá, ¿sí?
O sea, el rayo que está acá abajo recorre esta distancia adicional con respecto al que está acá arriba. Aquí pega y rebota. Entonces, este recorre esta distancia adicional. ¿Cuál sería esta distancia? Pues igual que al principio, si estamos midiendo el ángulo acá con respecto al plano, este de aquí, entonces igual piensen en este triangulito. E imagínense cómo quedaría si lo rotamos y lo hacemos coincidir con este de acá, ¿no? Igual que antes, entonces ahora tenemos aquí el ángulo recto y lo movemos de manera que ahora el ángulo recto coincida acá. Entonces, este coincide con este de acá. Entonces, este va a ser el ángulo y esta va a ser la hipotenusa. ¿Ok? Y la hipotenusa, entonces, viéndola aquí ya, es simplemente la separación entre los dos planos. Y esa separación pues le llamamos D. O sea que para este caso pues, sería D, sería A entre 2, ¿no? Si nuestro cubo de sal tiene el lado A, entonces la separación entre este y este pues va a ser A entre 2. A esa distancia simplemente le estamos llamando D. Entonces es algo análogo a lo que teníamos al principio. Esto lo podemos ver como el equivalente a la ranura que teníamos al principio. Y esta diferencia en el recorrido de la luz pues, es lo que va a dar lugar al patrón de difracción una vez que se proyecta en una pantalla. Bueno. Entonces, la diferencia es simplemente 2 veces esta distancia, ¿no? Esta distancia, entonces, como esta es la hipotenusa y vale D, entonces el cateto opuesto pues, es simplemente D por el seno del ángulo. ¿Ok? Y esta más esta que es igual, entonces tenemos 2 veces de seno del ángulo. Acuérdense que el ángulo es el que hace el rayo incidente con el plano del cristal. Y tenemos esta condición, entonces, que se conoce como ley de Bragg, que es también análoga a la primera que teníamos. Simplemente 2D por el seno del ángulo va a ser igual a m veces la longitud de onda de los rayos X que están aquí incidiendo, donde m pues, es ahora un entero positivo distinto de 0. La diferencia con respecto al primero es que esto es para interferencia constructiva. ¿Okay? Entonces, esto hay que ponerlo. Esto nos daría las condiciones para las zonas iluminadas del patrón de difracción. Pues, estamos usando siempre la misma letra teta, pero son distintos, ¿no? Y también un poco distinta la interpretación. En el primero era para que nos diera las condiciones para la interferencia destructiva, para las franjas oscuras. Esto es para la constructiva. Bueno, esto se conoce como ley de Bragg. Es muy sencillo. Por ejemplo, si conocemos el ángulo y la longitud de onda de la radiación que estamos utilizando, podemos calcular D, que sería la separación entre los planos. Y así. Pero realmente las aplicaciones de la difracción por rayos X en biología molecular, pues como les decía, para tener una idea de la estructura tridimensional de las moléculas. O sea, que, por ejemplo, esta es una foto del trabajo de Rosalind Franklin, en el cual se basaron Watson y Crick para determinar que el ADN es una molécula que tiene esta estructura en forma de hélice. O sea, esta sería una foto del patrón de difracción por rayos X que inciden sobre una molécula de ADN. Tendríamos acá los máximos, mínimos, y aquí pues alcanza a distinguir bastante bien la X, ¿no? Una X
que es como si estuviéramos viendo nuestra molécula de ADN desde arriba, ¿sí? Veríamos esta forma como de X. Y que de hecho creo que no le dieron suficiente crédito a Rosalind Franklin por este trabajo. Y fue muy importante esto que hizo ella, de utilizar la difracción de rayos X para determinar la estructura en forma de hélice del ADN. ¿Okay? Bueno, y esto se emplea mucho para determinar en general la estructura tridimensional de las moléculas, esta difracción por rayos X. Ok, entonces esto es lo importante que necesitamos saber de difracción. Es sencillo, fácil. Entonces, pues vamos a dejarlo aquí.